En este capítulo vamos a registrar nuestro sitio en Google Search Console y esta plataforma es un servicio gratuito de Google que nos ayuda a los administradores y creadores de sitio web supervisar y mantener posibles soluciones de todos los posibles problemas de nuestro sitio web. Además que nosotros le demostramos a Google Search Console que somos dueños y propietarios de determinado sitio web. A través de Google Search Console, nosotros podemos aumentar mucho más el posicionamiento de nuestro sitio web, ayudando de esa forma a aparecer en los primeros lugares. Aunque ya nuestro sitio aparece en primer lugar, ya lo hemos demostrado, pero no está de más aplicar todas estas técnicas que van a favor de el posicionamiento de nuestro sitio. Ya hemos recorrido, por ejemplo, lo que es la parte de analítica, el mejoramiento del SEO y la optimización de búsqueda. Ya vimos lo que es la etiqueta meta. En este capítulo vamos a ver sobre Google Search Console. En el siguiente capítulo vamos a ver sobre cómo podemos mostrar nuestro sitio a través de My Google Business, que en este caso o en la actualidad se hace con Google Maps. Así es que, sin más preámbulos, espero me hayan entendido, vamos a proceder a lo que es Google Search Console y registrarse es fácil con un correo Gmail. Se pueden registrar en la dirección search.google.com y en la parte lateral izquierda les va a aparecer esta pestaña con todos los sitios de su propiedad y yo le daría aquí en añadir propiedad. Aquí nos aparecen estas dos opciones. La primera, descártenla. La segunda es la que nos compete y aquí nos pide que incluyamos nuestro dominio con el protocolo HTTPS. Es decir, empezaríamos con HTTPS dos puntos, perdón, slash, slash, y aquí pondríamos, en mi caso, edbra, edbrastudio.com y aquí revisamos que todo esté bien y aquí le daríamos en continuar. Una vez que le damos en continuar, está verificando la propiedad y en efecto la ha encontrado. Ahora, ¿cómo hacemos la conexión entre Google y nuestro sitio creado con Adobe Portfolio? Es muy fácil. Aquí tenemos una serie de opciones. La primera opción que nos muestra es archivo HTML. La descartamos. Luego encontramos etiqueta HTML, esta es la que nosotros necesitamos, y luego que aparece Google Analytics, Google Tag Manager, etcétera. Pero la que nos interesa es esta segunda. Recuerdan que en el capítulo anterior hablamos sobre la etiqueta meta. Esa etiqueta aquí nos vuelve a aparecer, como pueden ver, aquí está, y aquí le daríamos en copiar y luego nos vamos a nuestro Adobe Portfolio en ajustes y volvemos aquí donde estamos en etiqueta meta personalizada, damos un salto y pegamos. Aquí le daríamos en listo y luego nos venimos acá. Voy a actualizar el sitio para que surta efecto. Actualizo y hecho eso, vuelvo al editor y ahora sí regreso a Google Search Console y aquí le doy en verificar. Empieza la verificación y si todo salió bien, nos aparecerá esta ventana de propiedad verificada. Así es que ya nosotros podemos demostrar que el sitio es nuestro y de esa forma ya podemos estar tranquilos. Aquí se irían mostrando una serie de información sobre las visitas, sobre parecido a Google Analytics, pero más enfocada en posibles problemas de segmentación que tengamos en nuestro sitio web. Sabemos que eso no va a suceder porque Adobe Portfolio está muy bien programado, muy bien, digamos que trabajado en cuanto al lenguaje que utilizaron, no tendríamos ningún problema, pero es importante que lo hayamos hecho. Ahí estamos registrados en Google Search Console. Aquí ya podemos ver que aparece nuestro logo y aparece nuestro sitio web. Aquí lo vemos en la parte superior y aquí nosotros ya estamos registrados.